Estamos el día de hoy comenzando un nuevo episodio de Igual y Todis, y en el que vamos a hablar sobre la niñez. Y para eso estamos con, ¿cómo prefiere que le digamos? Gabriela, Gaby, tía Gaby, Gaby, dígame. Gaby. Estamos con Gaby, educadora diferencial, profesora, docente, maestra, que trabaja en la escuela Blas Cuevas Ramón Allende de Valparaíso. En ese lugar a usted le toca observar distintas realidades y, Sí, y en ese mismo espacio se genera un sistema educativo integral. sí. De eso y mucho más queremos hablar con usted, y para eso dejo a nuestra primera entrevistadora, Angie, con sus preguntas. ¿Ya? Angie, ¿me escuchas? Angie, ¿estás ahí? Bueno, creo que no. Sí, Sí, ahí está. Angie con sus preguntas para Gaby. Adelante. Perdón, justo se me había quedado pegado y dije, no, pero ahora volví. Cosas del Cosas Hola de... internet, Gaby, ¿cómo cosas que pasan en estás? vivo. Sí. Hola Hola. Gaby, aprovecho de saludarte. Pucha, me perdí la intro del Diego porque se había quedado pegado, pero eh, a ver, me gustaría comenzar preguntándote directamente sobre los derechos del niño. Teniendo en consideración que los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad y que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Los derechos del niño tampoco llevan tanto tiempo como legalmente aceptados mundialmente, y de hecho la última actualización de los derechos del niño fue en el año 2000. Teniendo eso como precedente, me gustaría preguntarle cómo observa usted desde su rol de educadora la responsabilidad de la sociedad para que se ejerzan y se resguarden los derechos de los niños, considerando que toda la sociedad, ya sean madres, padres o personas que no tienen ningún contacto con niños, también tienen que hacerse cargo o responsable de los derechos de los niños en general. Me gustaría saber su opinión respecto a eso. Ya, mira. Hola Angie, un gusto. Primero que todo, darle las gracias por este encuentro que es maravilloso porque en realidad a uno le faltan espacios para poder hablar muchos temas trascendentales para la sociedad, dentro de los cuales está el tema de la niñez, que es un tema fundamental y que pocas veces se toca. En términos así como comunes y silvestres. Te puedo comentar respecto de la pregunta, que es bastante interesante. Los derechos del niño, tal como tú bien lo planteabas, de hecho aparecen ahora en el siglo XX, ya pasado, aparecieron los derechos del niño, después o luego de un proceso largo, muy largo, de muchas etapas de nuestra historia como mundial, digamos. En la Edad Media los niños no eran reconocidos como aparte, como una infancia que había que considerar, por decirlo, dentro de lo que son los marcos legales, y se les veía en grupos humanos como adultos pequeños quizás. De hecho, eran adultos pequeños que iban a buscar dinero a las calles. En la Edad Media se comercializaba con los niños, se solicitaba, se hacía un beneficio económico a partir de los niños y se les hacía vivir un mundo de experiencias que no correspondían ni a su edad, ni a sus capacidades, ni nada de eso. Y Los bueno, conforme, esclavizaban igual. exactamente, eran como esclavos los niños. Claro. De hecho, había muchos niños que vivían el tema de la pobreza, una gran vulnerabilidad a nivel social, y la vivían ellos como parte de grupos, como, igual que los adultos. Ellos tenían que trabajar, que obviamente eso era ilegal. El trabajo que hacían ellos era la limosna en las calles o robar, y por eso ellos tenían derecho como o pseudo derecho a recibir alimentos y algo de cuidado. Pero esa era la realidad, sobre todo en Europa, previa a la guerra, era algo
realmente tortuoso para ellos. Bueno, y después viene todo este tema de cómo los niños se han enfrentado por décadas y décadas y siglos a injusticias. Claro que hasta Uno el va día de hoy revisando. las vemos como ejercerse a nuestro Exacto, alrededor. De hecho, de ahí es claro, donde nace como mi pregunta, como cómo nosotros como sociedad, como personas, como individuos, nos hacemos cargo de cuidar y de resguardar estos derechos en los niños, que a pesar de que estén establecidos estos derechos humanos, siguen existiendo niños vulnerados. exacto. Claro, tal cual. Lo que pasa, y por lo que se ve, o sea, si uno revisa la sociedad, cada sociedad refleja el cuidado que le da a sus niños, y a sus niñas, como dicen ustedes muy bien. Entonces, es el cuidado que se le da a los niños refleja la sociedad que se tiene. Lamentablemente, en nuestra sociedad hay niños muertos, hay niños flagelados, hay niños vulnerados desde todos los puntos de vista, hay niños que desaparecen. Hubo una época en la historia en que los niños desaparecían por así, o sea, si un niño nacía con algún defecto físico, el niño no lo alimentaban, lo hacían trabajar, sufría y simplemente lo hacían desaparecer. Y eso nadie lo recordaba, no habían leyes que mediaran esta situación social, y eso refleja en todo momento la sociedad que uno tiene, la sociedad en la cual uno vive y se ha desarrollado. Y sin olvidar de que nosotros somos niños grandes, o sea, fuimos niños alguna vez, y hoy somos reflejos de cómo nos criaron, de cómo pudimos experimentar esta sociedad en la cual nos tocó vivir. Lamentablemente en esta sociedad que nos tocó vivir no ha sido tan acogedora y tan cumplidora de estos derechos humanos, porque los derechos humanos, si bien son del siglo XX, cuando aparecen los derechos del niño, cada sociedad o cada nación tiene la responsabilidad de resguardar que estos derechos se cumplan. El derecho, ¿cierto?, a la familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un entorno protegido. Todo eso tiene que ver con la sociedad toma esos derechos, cada nación toma esos derechos y tiene la responsabilidad como sociedad de hacerlos valer. Y nosotros vemos cómo en cada nación eso es tan distinto. Nosotros conversábamos el otro día y como bien decía la Yori, decía, y conversábamos nosotros de Finlandia, por ejemplo, o de países europeos, países de Australia, de otros continentes, de Asia, que tienen una preocupación especial por tomar estos derechos del niño y hacerlos valer. Latinoamérica y todo este sector de la tierra, de nuestra realidad, es muy distinta. Nosotros estamos dentro de los parámetros más bajos de apoyo y del cumplimiento de estos derechos humanos hacia los niños. Entonces las estadísticas nos dicen que estamos muy por debajo de cuidado a los niños, de protegerlos, sacarlos de esta vulnerabilidad, desde todos los puntos de vista. Y agarrándome de eso mismo, como de que estamos muy por debajo de resguardar como los derechos de los niños, me pregunto igual, ¿qué pasa con aquellos niños que son aún más invisibles, como aquellos niños con necesidades diferentes o con realidades diferentes? Por ejemplo, un niño con autismo, un niño con síndrome de Down, un niño intersexual o transexual, que están más por debajo para esta sociedad que nos rodea que el resto de los niños. ¿Cómo observa usted esta realidad desde su propio rol o desde su propia experiencia? Mira, desde mi experiencia ha sido un recorrer en el tiempo de decepcionarme primero y ver cómo ha sido maltratada la infancia en nuestro país. Lamentablemente, este es un país clasista, tremendamente clasista y selectivo. Y eso lo han sufrido los niños de hace muchos años. En la década de los 60, a los niños que nacían con alguna malformación, con alguna diferencia, con algo distinto, simplemente los ocultaban. Eran niños que estaban escondidos porque era vergonzoso que algún niño, no sé, pues tuviera algún impedimento, algún síndrome o alguna característica que lo hiciera especial o diferente. Entonces, ya luego de los años 60 empieza a progresar y empieza a
a tomar conciencia a partir de otras realidades, de otras naciones, el tema de la discriminación y de cómo estos niños no estaban siendo atendidos, no estaban siendo educados. Entonces empiezan a surgir la necesidad de atender a niños que estaban apareciendo con características distintas, ¿ya? Como los niños con síndrome de Down, por ejemplo, que generalmente eran ocultos. Los niños con deficiencia mental, los niños que simplemente, por ejemplo, quedaban postrados por sus discapacidades, ellos simplemente o desaparecían o nunca podían ver el sol, por decirlo de alguna manera, porque estaban siempre encerrados en sus casas. Entonces la posibilidad de desarrollo y crecimiento era muy, muy, muy nula para ellos y estaban confinados. Muchas veces se les criaba como animalitos, encerrados, encadenados. Y esa era la realidad que tenían los niños con alguna necesidad educativa especial o con necesidades especiales. El niño autista, por ejemplo, con sus características tan particulares. Recién ahora los estudios los han sacado de esta realidad y bueno, y con los derechos del niño también, que se ha visto una forma de educación distinta, en la cual a mí me tocó, por interés uno va buscando caminos y me encontré con esta posibilidad de atención a los niños con alguna discapacidad, con alguna necesidad especial, y pude desarrollar mi carrera en esta área, en lo cual me llevó a conocer estas realidades y a convivir día a día con estos niños, niñas. Entonces, es una realidad constante, es una constante que se ha presentado en nuestro país y en este sistema principalmente economicista que tenemos nosotros, de libre mercado, hoy en día también se saca provecho de eso, porque de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas y estadísticas que salen afuera, que nosotros no manejamos, el tener niños y estas subvenciones que llegan hace que desde fuera lleguen bonos y atenciones especiales mientras el país tenga niños con alguna discapacidad. Entonces eso también tiene que ver con un tema de economía, que no debería ser. Y que en el fondo, ay, disculpa, ¿no? Que en el fondo es como un poco pantalla porque esos como financiamientos o apoyos no se reflejan finalmente en el desarrollo de una educación más inclusiva como en la práctica. Exacto. No tiene nada que ver con la inclusividad o con el sistema de hacerlos partícipes de una realidad común a todos. Porque los niños, sea el niño que tenga las características que tenga, sea el niño que sea, tiene derecho a educarse de manera integral en una sociedad que lo acoge, que lo cuida, que lo protege, que lo alimenta. Entonces, ¿para qué? Para favorecer un desarrollo y crecimiento lo más adecuado posible a su realidad. Claro, es una lástima que a pesar de que el tiempo siga pasando, los niños que son tan indefensos siguen siendo vulnerados y olvidados por este Estado y bueno, por las mismas personas, porque yo creo que igual es una responsabilidad de todos. Y con esto le doy el pase a mi compañera, a Gloria, para que siga con las preguntas. Ya. Y me voy. Y me voy, pero me quedo. Me voy, pero me quedo aquí. Ya. No, continuando un poco como con esta realidad en la que nos movemos y que quizá a nosotros como jóvenes nos tocó experienciar de una forma un poco más suave, porque me imagino que, claro, lo que tú decías, de que ahora fuimos niños alguna vez, como que nuestra adultez o juventud o lo que sea, es reflejo un poco de la niñez que hemos tenido. Y gran parte de la niñez, claro, se desarrolla justamente en las escuelas. Y como que en nuestro país, post dictadura, me imagino que estábamos como en un proceso de transición, pero si nos vamos un poco más para atrás, claro, Chile es un país súper clasista y selectivo, como tú decías, y súper separatista también, en donde encontrábamos escuelas que eran, por ejemplo, solo para niños, solo para niñas, y con la religión muy mezclada también, como intentando inculcar valores, pero que finalmente son traspasados a través del miedo y las culpas, generando como un constante estrés y ansiedad en los procesos de aprendizaje,
y que tienen que ver más con la memorización de conceptos más que un aprendizaje integral. Y como tú decías, tomando el ejemplo de Finlandia, por ejemplo, que es el país del mundo que tiene el sistema educativo como mejor catalogado, validado, ellos, claro, justamente contemplan los derechos de los niños como seres, y un ejemplo concreto es que ellos de los 7 a los 16 años tienen educación para todos, que es gratuita, o sea, todos los niños, desde niña a su juventud, tienen acceso a la educación, sin importar si tienen más o menor ingreso en la familia. O sea, un hijo de nana y un hijo del patrón de fondo van a la misma escuela, tienen la misma oportunidad de desarrollarse. También sus horas de aprendizaje son menos, como que ellos plantean que menos es más en cuanto a calidad, que cantidad no quiere decir calidad. Ellos sí priorizan mucho el ambiente de aprendizaje. Entonces, como que le dan importancia al tiempo de desarrollo cognitivo, decía, aprender y entregar conceptos, pero también a la balanza con los recreos y con estar en un ambiente que te motive, como tener las pausas suficientes, como para enfocarse al desarrollo emocional también. Entonces, claro, es una sociedad más feliz, más equilibrada, como en general, versus como lo que tenemos acá, que es todo tan desde el miedo y desde la imposición. Entonces, tú como docente, como profe, que es una responsabilidad muy grande, súper poco valorada también en nuestra sociedad, ¿cómo crees que se puede abordar, como sabiendo que en otras partes sí se aborda la educación de otras formas? ¿Cómo acá lo podemos replicar o integrar al sistema que tenemos? Bueno, es muy interesante desde el punto de vista de la educación, la mirada que se tiene hacia y desde el país que uno, en el cual uno está desarrollándose. Lamentablemente, la niñez, la infancia, a nivel mundial, por decírtelo así, está sujeta a una subordinación del adulto. Entonces, la forma en que se desarrolla y en que, porque existe el currículum formal y el informal, que es la crianza o la educación formal y la educación informal. Entonces el niño desde que parte, en la educación informal, que viene a ser aquella que viene del hogar, de su casa, ¿cierto? La etapa cuando son más pequeñitos, después viene la prebásica, desde su formación sensorio-motriz, que es la primera, ¿cierto? Los niños empiezan en una subordinación al adulto. Entonces empiezan entendiendo en su estructura de que ellos tienen que todo recibir y obedecer. Esa sería la palabra. Cuando entran al sistema de educación formal, que es la escuela, deberían ser tratados como personas desde su inicio, desde cuando ingresan, que hoy en día cada vez es más temprano, porque hoy en día, por el tema del sistema de vida, los niños ingresan en sala cuna. Entonces ya ahí viene un tema de estimulación y responsabilidad de la escuela, pero principalmente de la familia. Entonces el niño empieza, ya viene el sistema de educación formal, que es la escuela, con una base, que es la base que le dio la educación no formal, ¿cierto? La de la familia. Entonces, lo que él recibe de la educación formal depende de la sociedad en la que se encuentra. Como nosotros sabemos, en Finlandia la educación es maravillosa. El sistema educativo formal es maravilloso, porque lo empieza a tratar desde su más tierna edad como personas. Ellos son personas. Y en todos los detalles de vida que ellos pudieran tener, ya sea el principal o fundamental, que es el juego, por ejemplo, el niño aprende jugando, le brindan todas las opciones para que el niño se desarrolle en esa actividad, para que se desarrolle, para que crezca, para que finalmente aprenda. Pero hay otras sociedades como la nuestra en la cual eso no es así, porque la educación formal que se le entrega sigue siendo una subordinación,
porque es en el sistema en que párate, siéntate, cállate, antiguamente era peor. Era frontal la educación, es el profesor adelante, los niños todos juntos a recibir lo que habla el adulto. Entonces eso te dice que el sistema no es el mejor. En cambio en Finlandia, como tú dices, es bueno, porque imagínate, es fundamental, el niño empieza desde pequeñito a respirar que él es una persona, que debe sentir, que debe tener emociones, que cuando va a almorzar va a tener un almuerzo rico, que le va a gustar y va a compartir en ese almuerzo con sus compañeros y van a conversar y se van a reír. Entonces va a ser muy grato compartir ese ratito de alimento con ellos. Después van a ir a realizar una tarea y van a entrar a un salón donde hay una cocina y que ellos van a poder preparar un postre y eso está dentro de los planes y programas. Entonces los planes y programas están preparados para la vida, no como acá. Acá los planes y programas están preparados para que el niño aprenda, qué sé yo, la geometría y la aprenda en quinto, en sexto y que haya una progresión y que lo aprenda de esta manera, pero en ningún momento dice, hoy el niño tiene que sentirse bien, el niño tiene que compartir con sus pares, tiene que reírse. Acá cuando el niño va al comedor va con una bandeja, con unos espacios, con una frutita, con un vaso de agua y que tiene una cuchara. Y tiene que comerse cuando le toca fideo, comerse también el fideo con la cuchara. Recién ahora se incorporó el vaso de agua porque entendieron que el agua neurológicamente es fundamental para el aprendizaje. ¿Se fija? Entonces son pequeños grandes detalles que hacen la diferencia. Desde el trato del pequeñito que entró y que vio al profesor de frente y que se le dijo que solamente tenía que escuchar, poner atención, allá al otro sistema en que el niño entiende que él es una persona y que puede compartir. Y practica también. Y practica, claro, es un ejercicio para él el de compartir. Bueno, retomando como esta misma idea, podemos decir que acá en este país tenemos una filosofía, un concepto de entender la enseñanza formal diferente. Hay una frase que decía un señor que se llama Marty Hellström, que no sé si lo estoy pronunciando bien porque es en finlandés, pero el señor decía una frase que era: la escuela es la vida real misma y ellos, refiriéndose a las niñas, necesitan ser felices y disfrutar la vida. El día a día es la vida. Entonces, claro, el concepto como que te vuela la cabeza un poco porque acá en nuestro país, en nuestro contexto, es como que uno va a la escuela para hacer algo en el futuro. Como que fuera una obligación, como que uno va al colegio cárcel, digamos, porque luego tiene que rendir una prueba, que es una prueba estandarizada de medición para todos, y luego entrar a estudiar en una carrera, como siempre apuntando a algo muy competitivo. Versus esto que decíamos que allá los niños tienen la oportunidad, o en otro tipo de sistema, como el Montessori también, o estas cosas que son más integral de desarrollo del ser, entendiendo que la escuela es parte de la vida. Claro, esa persona, ser humano, niña, está viviendo en su aquí, en su ahora. ¿Y la vida qué es? Es disfrutar, o sea, dentro de otra filosofía. Pero acá no, acá es una competencia. De hecho, allá no tienen pruebas como con sistemas de números que miden en esta constante como comparación y competencia, sino que sus refuerzos son positivos, como completamente conectados como más a la inteligencia emocional, que también es un concepto nuevo que tras hombres haber escrito libros se avaló, pero antes la inteligencia emocional, patriarcado, era algo suprimido, pues, porque las mujeres eran cuáticas por la emocionalidad, pero no, ahora con la neurociencia y todo ya respaldado, claro, la inteligencia emocional es como un concepto que se está resaltando más y considerando más. Y bueno, en base a eso, también allá se apela mucho a la importancia del rol del docente, del maestro, y están ellos en constante revisión de sus metodologías para que no queden solo en un discurso pedagógico de que, qué bien que funciona, sino que llevarlo a la práctica en las aulas.
Entonces, yo te quiero preguntar a ti desde dentro, ¿tú cómo ves eso como docente? Porque me imagino que habrán, claro, capacitaciones, o quizás sí es como una capacidad o un don, o que uno tiene, adquiere, así como el aspecto pedagógico, el proceso de enseñar a otro. Eh, pero sí me imagino que en estas como capacitaciones, no sé a qué se apunta. Como que, bueno, me enredé, pero a qué, si es que capacitaciones, si es que las hay, ¿es para todos los docentes igual o no? Ah, claro, mira, en lo que es capacitación, el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento que hay aquí para profesores, en Chile el CPIP es muy respetado, así como el CPIP, capacita a los profesores, ofrece capacitaciones generalmente, todos los años está ofreciendo. No obstante, son capacitaciones que van desde el punto de vista administrativo, el área de la educación, por ejemplo, el área de educación especial, profesores de lenguaje, capacitación en matemáticas, siempre encasillados o encapsulados en áreas de la pedagogía. Pero pocas veces se ve el tema de la capacitación desde el punto de vista de la emoción, sino que estas son como un apéndice quizá dentro de lo que es el proceso pedagógico. Pero yo siento que las capacitaciones están muy involucradas con lo que tiene que ver con el sistema capitalista que tenemos, porque es capacitación para administración educacional, por ejemplo, para hacer un posgrado en tal cosa, pero no apunta fundamentalmente, hoy en día están llegando las capacitaciones en neurociencia, que es donde podemos rescatar más el tema de las emociones y del aprendizaje desde el punto de vista de las emociones y la motivación. Porque el proceso pedagógico, el proceso de aprendizaje, no funciona si no hay motivación. Lo primero que tenemos que tener, un niño triste, un niño preocupado, un niño a lo mejor maltratado, en un aula no funciona. Es como un niño que no ha comido. Nosotros hemos tenido muchas veces conversaciones en las cuales la realidad de los niños de la escuela, sobre todo, bueno, yo me toca trabajar en una escuela vulnerable, y los niños muchas veces han llegado sin desayuno. Llegan con maltrato por parte de sus papás, o llegan después de haber vivido una situación en la noche, que no la cual ellos no tenían por qué vivir, o no durmieron en la noche. Entonces son niños que parten el día con una emocionalidad alterada. Llegan tristes, llegan acelerados, ansiosos. Entonces todas las emociones están revueltas y no están preparados para recibir un día en el colegio de la mejor manera. Sin embargo, en el colegio muchas veces, en la escuela muchas veces, el contacto con sus compañeros y el contacto con sus profesores y con toda la comunidad educativa les sirve para ir disipando estas heridas que ellos traen cuando vienen a clase. Entonces, el profesor, más que una capacitación a lo mejor, en el día a día va aprendiendo de los mismos niños, porque los niños nos enseñan. Al niño, para sacarlo de esa subordinación, al niño hay que escucharlo. A los niños muy pocas veces se les escucha, y seriamente, o sea, mirar a un niño y escucharlo es lo más importante, porque tú recién ahí te vas a dar cuenta de cómo está ese niño para enfrentar un proceso pedagógico del día a día. Si no, no sirve, porque el material humano que nosotros tenemos, por decirlo así, es un ser humano, ¿no? No es un pedazo de madera, ni es un ser más indefenso o que puede ser un animalito, sino que es un niño, una persona. Entonces dentro de la persona hay, lo primero y la base son las emociones. A todos nosotros nos pasa, si tenemos pena, si tenemos alguna preocupación, como que nos bloqueamos y no podemos entender muchas cosas a veces porque estamos bloqueados. A los niños les pasa exactamente lo mismo, pero como el niño, sobre todo cuando es más pequeñito, percibe todo como si fuera un sueño, porque eso es algo que hay que entender, que nosotros como adultos, los niños perciben como en sueño las cosas, lo más pequeñito. Para ellos todo es borroso. Por eso a veces uno no se acuerda de cuando era muy pequeño, pues se acuerda de ciertas cosas.
La memoria empieza a jugar desde donde tú dices, ah, me acuerdo que a los 4 años fui al jardín y ahí tenía una tía que se llamaba así. De ahí, pero antes, ¿te acuerdas? Uno no se acuerda porque es como un sueño, es una nebulosa. Y en ese estado, el niño tiene que percibir todo lo que viene y tiene que empezar a relacionarse con el mundo. Y muchas veces el mundo no está preparado para acogerlo, porque su mundo, primero que todo, es su familia, primero su mamá, su papá o quienes sean que estén en su grupo familiar, y a partir de ahí se empieza a cimentar el mundo del niño conforme va progresando, luego en el jardín, luego en la escuela, y así va creciendo. Pero mientras es niño, las emociones son fundamentales para que pueda aprender. Porque si no, si él no parte con emociones positivas, con refuerzo positivo, como muy bien plantean en los textos, ¿cierto? El refuerzo positivo, el que te va diciendo, sí, lo hiciste bien, está muy bien lo que has hecho, eso va creando una autoestima positiva. Por lo tanto, pensamientos positivos respecto de tu persona. El niño empieza a crear su imagen corporal, su cuerpo, que es lo primero. Entonces, si un niño recibe maltrato a su cuerpo, él va a crear una imagen corporal dañada y por tanto una emoción dañada. Y esa emoción después la va a reflejar en algún momento de su vida. Y de allí es donde tenemos muchas veces los niños que son delincuentes desde muy temprano, el famoso cuánto cizarro que le llamaban. Son niños atormentados desde muy pequeños, porque vienen de un sistema vicioso, que no los acogió en su emocionalidad, en su alimentación, en el cariño, en el afecto, en el escucharlos, que es fundamental. A los niños hay que escucharlos, esos chiquillos. Siempre escuchar lo que dice un niño, porque lo que dice un niño es una enseñanza para adelante. Como se trata ese niño, va a ser el adulto mañana. Y eso en todas las sociedades es igual, porque ser niño una sola vez, tú no vuelves la vida atrás y dices, voy a volver a ser niño porque me gustaría haber pasado tal cosa. Es ser niño una sola vez. Claro, y qué importante igual sería quizá, o sea, es pensarlo así, porque claro, si uno piensa en el colegio, estos niños cizarro al final es como un círculo, pues en la casa reciben violencia, en la escuela es el niño problema, y en vez de abrir el diálogo y escuchar, es como, no, el elemento problema y se aparta y se expulsa de la escuela, se aísla, se margina. El castigo, ahí viene el castigo. Claro, el Y castigo. empiezan a entender el castigo también como un refuerzo. Hay muchos niños que buscan el castigo para que los toquen, porque sufren tanto aislamiento físico, no hay a lo mejor una mamá que lo acaricie, y se empiezan a portar mal para que los toquen y que a través del castigo físico ellos son tocados y pueden sentir una emoción. Entonces a partir de ahí empieza, tal como tú decías, un círculo vicioso que hace que después se transforme en un niño cename, en un niño que vive otras experiencias que no debería, y ahí entra, en nuestra sociedad lamentablemente, entrando al cename ya es otro niño. O sea, va a ser, obviamente que va a ser maltratado, porque el sistema no está preparado para atender desde su inicio la emocionalidad de los niños. Entonces no se dice que uno esté todo el tiempo acariciándolo y aceptando todo lo que hacen. Los niños necesitan estructura. Y tener, junto con esa estructura que se la da la familia primeramente, necesitan tener responsabilidades para conformar su experiencia frente a la vida. Tal como ustedes decían, no es que este sistema educativo es progresivo hacia el mundo laboral, pero entre medio y en todo lo que significa el proceso, no hay una formación para la vida, justamente, de ser feliz en tu sistema educativo durante el montón de años que hay en adelante para estudiar. Porque el niño empieza, hoy en día, como les comentaba, en sala cuna y ya no termina hasta que sus capacidades le digan, sí, tú puedes seguir a lo mejor en la universidad o seguir más estudiando, y resulta que son años y años en un sistema que no te dice, te estoy educando para ser feliz en la vida, te estoy educando para tu vida laboral. Ya, ahora yo, Gaby,
Ah, bien. Quería saber, hola, quería Hola. saber su opinión acerca del concepto de adultocentrismo, entendiendo que en Chile siguen coexistiendo los niños, niñas y niñas, trabajadores agrícolas o las niñas que toman un rol en el servicio doméstico de la casa, o niños que tienen acceso al mundo del internet, las redes sociales, otros que preferentemente estudian y juegan. Y así también los niños que de alguna forma han sacado la cara, como han sido actores importantes en ámbitos de la vida social, por ejemplo, que han sido liderados por niños y niñas y niñas. Entonces, mi pregunta es sobre su opinión sobre el adultocentrismo, esto de que en la mesa los niños no se sientan con los grandes, o no se habla ni de religión ni de política, y esas Mm, prohibiciones. exacto. Mira, eso viene un poco con lo que comentábamos delante de la subordinación del adulto hacia el niño. Ujú, Lo que pasa es que está entendido universalmente de que el niño es un ser vulnerable y a partir de ahí no tiene la capacidad de autocuidado, de ser un ser independiente, ¿verdad? Pero ujú, esa vulneración se extiende mucho más allá desde el punto de vista del adulto, porque lo ve como que es, si bien está pasando por una etapa de vulnerabilidad porque está desarrollándose, a diferencia de otras especies, ponte tú, nosotros como seres humanos necesitamos un tiempo largo en que dependemos absolutamente del adulto, que es la etapa sensorio-motriz que yo te comentaba, la lactancia, después la etapa, la preescolar, a diferencia de otras especies en que, por ejemplo, eh, un caballito nace y empieza el tiro, se para el tiro, y empieza a hacer una ujú, vida ya salvaje de su especie, o la jirafa nace y cae y se pega el tremendo golpe y empieza y respira. Entonces, en la etapa en que vienen recién, no obstante, el ser humano no es así, pues el ser humano necesita del adulto para poder vivir, subsistir, porque es tan vulnerable que, como ha pasado tantas veces, se puede tomar esa guaguita y tú la tiras al agua y la guaguita se muere. ujú, Entonces el adulto entendió que es tan vulnerable, que cuando aún no es adolescente ni adulto, no piensa. Pareciera ser que no está pensando, porque no se le escucha, no se le mira. Cuando habla, cállate, molesta. Cuando el niño te pide algo, tiene que pedirlo muchas veces para que el adulto lo escuche. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No te escucho. El niño cuando se está desarrollando, todo eso lo está percibiendo como una esponjita y está creando su autoestima. Antiguamente los niños no se podían sentar a la mesa con los adultos, porque los adultos tenían cosas que conversar. Entonces no se les integraba, ujú. no se les integraba, más bien, así como yo te comentaba antes que en la Edad Media sí eran un solo clan, los niños y los adultos, Claro. pero nunca en temas de una pregunta al niño, por ejemplo, ni se piensa decirle a lo mejor, oye, mira, mañana voy a cocinar esto, ¿te gustaría? O, ¿qué te parece a ti? ¿En qué podrías colaborar tú? Son conversaciones que muy pocas veces se darán en algún hogar. O mira, no sé, quiero ir al jardín, voy a hacer esto, me acompañas, ¿qué te gustaría que hiciéramos? Son actividades tan simples en las cuales se pudiera escuchar a los niños y realmente a ellos no se les pregunta. Estamos hablando de la generalidad, ¿cierto? Hay excepciones de mamá, papá y familias que son muy enriquecedoras desde su inicio. Y yo siempre tengo que citar a las familias mapuche, a las familias del sur de Chile, que son familias que crían a sus niños de manera muy respetuosa, considerando todos los aspectos del crecimiento, hasta lo asocian al entorno de la naturaleza, del momento en que ellos nacieron y atribuyen otro significado al día de su nacimiento y a las características especiales del niño, entonces lo observan, lo escuchan.
Y en general en el campo también hay una apreciación desde el punto de vista positivo, porque también hay muchas cosas negativas para el niño, de poder que el niño puede compartir más con la naturaleza y desarrollar esa como individualidad, porque el niño finalmente debiera como persona desarrollar una individualidad tal que significara un ser humano libre, un ser humano libre para, no para ganar o para desarrollar otro tipo de cosas que escapan a una sociedad digna, sino desarrollarse un ser humano libre, libre de sentir, libre de pensar, libre de experimentar, de tomar decisiones, ¿te fijas? Entonces, eso parte desde siempre y el adulto es el responsable de no ver al niño como un ser humano tan vulnerable que no puede pensar, que no te puede escuchar, a quien no se puede escuchar. Entonces, desde ese punto de vista del adulto, yo creo que sí, que hay un adultocentrismo terrible en relación al niño y en nuestra sociedad no se ha entendido aún, no se ha entendido que el niño piensa, que el niño siente, que el niño quiere y debe ser escuchado. Entonces, si Sí, bien si tiene una etapa importante que es de sueño, por decirlo, el niño después, cuando logra reaccionar después de ese sueño, el niño se quiere despojar de todo lo que aprendió porque fue una esponjita que absorbió todo. Y después hace su individualidad, ¿te fijas? Pero la hace con todo lo que pasó. Y eso ya pasó. claro. Y después es el adulto, porque hace lo mismo. El adulto que mañana va a tratar a los niños de la misma manera. Incluso los niños de 7 años ya tratan a los más pequeñitos como lo trataron a él. Sí, eso se da y es increíble porque cada vez el tiempo se acorta y pareciera que no estamos a tiempo, aunque creo, prefiero creer, como Sí, sociedad. como sociedad. Y, y buscando también alguna, por ejemplo, yo me preguntaba en mi propia niñez, esto de que tú dices de la esponja es muy cierto, porque uno se va con todo lo que le dicen que hay que hacer o que no hay que hacer. Y me preguntaba también, dentro de esta misma investigación del tema, cuál era la base de tanta norma o de tanta regla. Y llegué a encontrarme con el sistema patriarcal, de lo que también te quería preguntar sobre los atisbos de este sistema patriarcal en la niñez, ya que es en la niñez en donde se construye la identidad del ser y a medida que crecemos. Como, a veces como si de niveles de un juego se tratase, como que tenemos que ir quemando etapas, muchas veces medidas por esta vara del hombre o del padre, y esta misma vara va dictando lo que es y lo que no es. Entonces me llama la atención qué ocurre con esta niñez que no corresponde. ¿Dónde está? Como que, ¿cómo podemos visibilizar esta niñez que no corresponde Según el patriarcado, diría yo. Según el patriarcado, Pero según los parámetros que se nos han establecido como normales o correctos, que es algo muy claro, patriarcal, como mencionaba Jim. claro. Bueno, el sistema patriarcal, de hecho, eh, y llevado, ponte tú, al sistema educativo también, se nota mucho en lo que son los roles que traen los niños desde su casa, eh, el cómo los niños son encasillados dentro de lo que es el ser niño, el ser niña, independiente de cómo el niño sienta, son encasillados. Entonces, es otro, yo creo que es otro reflejo más de una sociedad que no ha entendido aún el concepto de la igualdad, el concepto de que somos todos iguales, independiente de nuestro género, de nuestra raza, de nuestro sentir.
Nosotros somos eso, somos sentimientos, somos emociones. Dentro de esas emociones está la expresión. Y cómo nos expresamos depende de cómo sentimos. Y eso no tiene género, no tiene color. Es el sentimiento y la emoción solamente se expresan. Entonces, claro, la educación dice que el hombre tiene que hacer tal cosa, la mujer tiene que hacer tal cosa, y los roles están determinados, determinados por colores, determinados por juegos, determinado porque es niña, no puede hacer tal cosa, no puede subirse a los árboles, no puede jugar a la pelota. Antes Claro. yo te diría que era mucho más marcado. Hoy en día se está abriendo se ve una pequeña luz al respecto, porque hoy día vemos niñas jugando a la pelota, Ujú. vemos otro tipo de participación dentro de todos como personas, más que como género. Entonces, pero en lo que es, ponte tú, el determinar a los niños, es así como los niños se van confundiendo, porque el niño debería sentir, solo sentir, Claro. no estar encasillado, no encapsulado, como la sociedad lo encapsula por la determinación de los roles, que es algo que está tan arraigado que las familias lo adoptan como que es así. Ujú. Entonces, eso ha pasado a nivel mundial. Por ejemplo, niños que han tenido que cambiar de sexo, ponte tú, que se han Ujú. tenido que operar porque resulta que no sé, los papás no aceptaban tal cosa, no aceptaban de su hijo, no aceptan a su hijo de tal manera. Te puedo contar la experiencia de un niño que tuvimos nosotros en la escuela, Ujú. que era un niño de Sename y que entró a la escuela cuarto básico. Y van. Y resulta que él era niña, pues siempre se sintió niña, pero fue tratado siempre como niño. Entonces él compartía con las chiquillas, con todo en realidad, con niñas, niños, y era muy querido. Hasta que un día entendió en el Sename, propiamente tal, le hicieron una prueba, por decirte, y él Ujú. volvió a la escuela después de unas vacaciones, pero con uniforme de niña. Y él empezó a desarrollarse, cambió a Valentina, y cambió su forma de expresarse, Ujú. siendo el mismo, pero se sentía libre, con toda su forma, con todo su estilo. Él estudiaba con el grupo igual que siempre, se veía a Valentina igual que siempre, e incluso él mismo decía, a verdad que soy Valentina, no soy Iván, por ejemplo. Entonces, él mismo nunca tomó los roles que se le Claro. inculcaban, y fue súper valiente porque él dijo, como estaba en Sename, y este tema de cambio fue dentro del Sename, entonces su familia sufrió como, se fue unas vacaciones a su casa, y Ujú. su mamá le dijo, no, ¿por qué vienes con ese pelo largo? Te lo cortas, porque tú eres Iván. Entonces él dijo no, se cortó el pelo, pero volvió a la escuela y se siguió vistiendo de niña y todo, y ese rol, ¿cierto? Que él tenía, él se lo sacó. Él dijo, no, yo ahora soy Valentina y yo me visto como Valentina, como me gusta. Y era muy simpático. Yo lo tuve en un taller de artesanía. Y él se sentía muy libre, Mm. muy contento. Me decía, mire, tía, las pulseras que me hice. Y a mí me encantaba trabajar con él porque como persona, excelente. Una tremenda Valentina, una tremenda persona. Me encantaba trabajar con él. Entonces después, cuando tuvo un problema, qué sé yo, en el mismo Sename, eh, él quería estar en ese taller y todo, y quería seguir participando en la escuela, a pesar de que lo tenían que cambiar de dirección y todo, entonces siguió en la escuela y siguió como practicando o ejerciendo un rol en el cual él se sentía cómodo. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, con los niños que vienen de afuera, con los Ujú. inmigrantes, que también pues ellos traen una forma cultural distinta a la A nuestra, la nuestra. traen una forma de expresarse en su lenguaje, pero preciosa, con lo cual han enseñado a nuestros niños patrones de lenguaje mucho más enriquecidos que los patrones que ellos tenían acá, que también tiene que ver con el papá, la mamá y las personas que conforman su hogar, o sus tíos, sus primos, qué sé yo. Pero así como esta, las historias son muchas de niños que tienen que adoptar roles que no les acomodan, que no les pertenecen. Otras que tienen que adoptar roles de adultos siendo niños.
porque tienen que Claro. hacerse cargo de su familia, y ellos son niños, son niños de 8 años que no tienen por qué estar trabajando, por ejemplo, después del colegio, yendo a la feria a trabajar, y después de toda esa jornada de la escuela y del trabajo tienen que volver a la casa, cuidar a su hermano. Entonces lo que son los roles que están dados por los adultos son fatales porque no le dan libertad a los niños. Mm, Libertad de expresar, de sentir y expresar. claro. Se podría hablar de una resistencia de los niños, quizás mucho más fuerte que la de los adultos. Sabes que Em, son geniales, sí. En su fortaleza los niños son geniales. sí, para tanto. Y mi última pregunta en realidad es una invitación a repensar, bueno, en realidad es irnos a la actualidad, a pandemia, gobierno de Sebastián Piñera y niños. Y me gustaría saber, en este contexto, bajo estos parámetros, ¿cuál para ti es el lugar que debería ocupar la infancia en una nueva normalidad o en una nueva constitución? Uf, gran tema. Mira, lo que pasa es que yo creo que con esto del COVID ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los niños. Porque el Sí. niño, como les comentaba delante, está encapsulado en la familia que le tocó vivir. Y tenemos familias de diferentes condiciones, de diferentes calidad de vida. Y eso Ujú. lo ha determinado, pero y se ha notado brutalmente las condiciones distintas entre una familia y otra. Mientras hay familias que se están cuestionando que cuántos computadores van a adquirir con el 10% en sus casas, hay familias que están en piso de tierra y que ni siquiera tienen acceso a la luz, a tener una ampolleta para poder iluminarse. Mm, Entonces, dentro de todas esas familias de nuestra sociedad hay niños. Y los niños, como les comentaba delante, por esto de la subordinación, tienen que vivir en la realidad que les toca nomás, porque esa es una característica fundamental de la niñez. La niñez vive y se desarrolla y crece en la calidad de vida que le toca, ¿cierto? Entonces, con el COVID ha quedado descubierto esta vulnerabilidad máxima que hay en nuestra sociedad, tanto de los niños como de las familias más vulnerables. Entonces, es el Estado el que se tiene que preocupar de mejorar la calidad de vida a las familias para que los niños puedan vivir lo que corresponde que vivan. A los niños deberían vivir en una carencia cero, desde todos sí, los aspectos. A los niños hay que darles todo, todo, porque ellos tienen que entender que la vida, tal como usted decía, la vida es para vivirla y disfrutar, no para tener carencias. Entonces, en nuestra sociedad no es así. En nuestra sociedad los niños viven carencias todos los días. Imagínense niños que no tienen para vestirse, que no tienen para comer lo que deberían comer para alimentarse como deben alimentarse, mm, para desarrollar su cerebro y su sistema nervioso para que le permitan más adelante vivir como deben vivir. Entonces, si un niño está mal alimentado en una hogar vulnerable por una sociedad que lo tiene vulnerado, entonces no puede desarrollarse como con el potencial que él trae. Entonces la niñez en esta sociedad está doblemente vulnerada, porque la sociedad es la responsable, el Estado es la responsable. En el COVID, claro, se han dado bonos para la gente, el mm, 10%, pero eso no les sí, llega a todos. Hay personas claro. que han salido, ponte tú, de la cárcel y que resulta que van a dar a una familia en la cual están viviendo en tomas. Mm, Y esas tomas no tienen luz, no tienen baño, por lo tanto no tienen dignidad. Entonces, en este sentido, yo sé que en otros países, en Europa, ponte tú, en España, donde el COVID empezó a tocar fuertemente, en Francia, en Italia, se han preocupado de las familias, se han preocupado de los niños, porque los fundamentos de los derechos del niño dicen que tienen que preocuparse de su vulnerabilidad. Y en este caso, en Europa se ha logrado hasta un porcentaje también, porque también hay muchas familias vulnerables.
pero la vulnerabilidad de Europa y de todos sus países no es la misma que acá. Claro. Acá el COVID dejó al descubierto familias que, imagínate tú, salían a trabajar al diario, ganando al diario para sustentar su familia, y que es ahí donde los niños están encapsulados. Y ahí, desde ahí donde no pueden salir a respirar en una vida que deberían tener. Porque el respeto a la niñez dice que deberían tener de todo, y todo para poder desarrollarse. Porque desarrollarse, crecer y madurar son 3 conceptos distintos. El niño crece físicamente, se desarrolla en un círculo, en un medio que lo favorece, y madura en relación a su experiencia. Entonces, eso es lo que, bueno, te puedo compartir respecto del COVID. Yo creo que ha quedado de manifiesto la vulnerabilidad social y absoluta que tienen los niños en nuestro país. Sí, es verdad, el trabajo es doble, queda mucho en ese sentido como para volver a escribir algo y que se cumpla, no como tantas leyes y Claro, tantas cosas mal hechas en el pasado. exacto. En el pasado y, bueno, ahora ¿sí? No, ya, un comentario, como, y quizá, claro, tanta como capacitación o cosa que queda como otra vez en lo mercantil, en la teoría, pero no en pensar en realmente el ser niña y como sin integrar tampoco ciertos aspectos que son fundamentales que quizá deberíamos rescatar como sociedad, como que ha quedado al descubierto la herida que tiene esta sociedad en muchos sentidos, como que ser una sociedad muy traumada post dictadura, post guerra de 500 años con nuestros pueblos ancestrales, como que me llamaba mucho la atención eso que decías tú de integrar un poco cómo los mapuches o cómo en el sur se trata a la niñez y como el desarrollo del ser integral pues, con sus 4 territorios, espiritual, mental, emocional y físico. Como que eso como sociedad estamos como en deuda y ojalá en proceso o a puertas de mirar hacia una educación feminista integral desde la igualdad. Yo me quiero sumar igual, aprovechando de comentar lo que estábamos reflexionando recién sobre el rol que cumplimos como sociedad al hacernos cargo de los niños, la importancia. Lo mismo que comentaban recién de que con el COVID quedó como al descubierto como la vulnerabilidad de todos los niños y creo que es súper importante igual tomar esa conciencia y tomar cartas en el asunto como sociedad, uniéndonos todos y dejando que los niños sean libres, sin prejuicios, sin ataduras, sin tanta normatividad. Apruebo, dice la Yolita. Muy bien. Claro. Sí. Me quería sumar a esas palabras. También me quería destacar lo que dijiste, Gaby, de la importancia de las emociones. Como que reflexionaba también escuchando todo lo que hemos comentado y la importancia de las emociones para poder aprender o para poder ejercer, ¿no? Se me cruzaba igual con lo que hablaba la Yoyi que tiene que ver con la educación. ¿Qué pasaría si nosotros como país nos hiciéramos cargo de la educación de los niños, pero también haciéndonos cargo de sus emociones? Por ejemplo, integrando en su aprendizaje, no sé, más conexión con el arte, por ejemplo, si los niños desde chicos tuvieran, no sé, integrado danza, teatro, pintura, baile, que tuvieran acceso a estas herramientas, que pudieran expresar mayormente sus emociones, sería tan útil. Sin embargo, en la sociedad que vivimos, estamos tan lejanos a ello, o no, bueno, ahora con el apruebo puede que no, puede que todo cambie, pero la importancia igual de hacernos cargo de estas cositas. Y que igual eso como que pasa que la realidad supera la ficción, porque si viniera desde las bases quizá una educación artística integral, entendiendo el arte como la herramienta que es
de autoconocimiento y de fortalecer el ser Espiritualidad. en muchos aspectos, sería distinto, pero de hecho un grupo de estudiantes de la ULA hicieron una tesis alguna vez que hablaba justamente de eso, de integrar el teatro como herramienta para trabajar la inteligencia emocional de los niños en un contexto vulnerable. Pero una de las conclusiones que sacaban esas mismas estudiantes era que, claro, la realidad superaba muchas veces la ficción, porque de repente querías hacer una clase de teatro, pero ahí también se trabaja con la emocionalidad y con un ser humano, no sé, por un ejercicio en donde vas a hablar de, ya, imaginemos que está la mamá y entra y resulta que el niño no tiene mamá, su mamá, o sea, no tiene una figura materna, resulta que el niño vive en la calle con un papá que en realidad es drogadicto y no está ni ahí con él, el niño pasa en la calle solo, entonces como desde los imaginarios que puedes construir con esos niños hay que tener mucho cuidado, falta un trabajo en conjunto con psicólogo, con asistencia social, con artistas, o sea, es como un todo integral, otra vez, la sociedad herida La sociedad de vida. y que también las materias artísticas, claro, están mal enfocadas, pensando en el arte como un producto, como que, lo bonito, como la guinda de la torta, la cremita, pero no con el trasfondo que tienen. Y asimismo la educación quizás también maquinizada, mecanizada, pensando en el futuro, pero no viendo al niño como ser. Entonces, claro, estamos como en un círculo. Yo creo que lo que tú dices, Qué Gigi, es pesimista tan mi cierto. comentario. Pero... No, yo creo que también a esta sociedad le falta el integrar la cultura dentro del plan curricular, de modo de que el niño se pueda expresar. Porque los niños, si bien viven una realidad en este contexto vulnerable, en el total del país, como ya dijimos, un país totalmente clasista, sí hay escuelas en las cuales se educa y se tiene el teatro, la pintura, el arte incorporada, la música, dentro de sus planes de estudio y su proyecto educativo institucional. Pero en nuestras escuelas vulnerables eso no pasa, porque los recursos no te lo permiten. Entonces, para poder idear un plan de mejora educativo donde incorporas a un artista, estas escuelas no están, la mayoría de las escuelas no están preparadas para incorporar esto porque la jornada escolar completa se ha ido haciendo de a poco y realmente han sido años en los cuales no le ha dado provecho a este recurso que es la cultura, porque en los primeros años de la modificación en la cual empezó esto de la jornada escolar completa, las escuelas empezaron a hacer más de lo mismo. Si les tocaba lenguaje y matemática en la mañana, hacían lenguaje y matemática en la tarde. Siento que podían haber aprovechado esas horas maravillosas para que los niños se hubieran expresado. Porque si hay algo que le falta a nuestro sistema educativo es la expresión de los estudiantes, de que se puedan expresar. ¿Y qué forma mejor de expresarse que la cultura? El teatro, el arte gráfico, la música, todo el sinfín de formas de expresarse que los niños pudieran tener a través de un currículum que se los permitiera. Pero los planes de mejora educativo, que son los que tienen las escuelas, no priorizan eso porque hay otras cosas que priorizar. Porque están atrasados curricularmente, porque los niños no han aprendido esto, porque no saben esto otro, entonces vamos a reforzar. Y recién hoy día empiezan con esto de los talleres que pueden hacer por aquí y por allá, y para ahorrar recursos a los mismos profesores, les asignan horas para determinadas cosas, y no traen a los profesionales indicados, que son, en este caso, por ejemplo, los artistas, las personas que pintan, que dibujan, que crean, que tienen la poesía, que tienen el arte. Ellos no están presentes en el sistema educativo, siento que tendrían que ser elementos fundamentales para que el niño asimilara la cultura o empezara a reconocer el arte como una forma de expresión, porque si hay algo que les cuesta a los niños, créanme, es la expresión. Al niño le cuesta pero un mundo redactar, un mundo hablar, no se pueden expresar, y más aún cuando hoy en día la tecnología aporta, si bien es muy buena por un lado, también es muy nociva por otro porque el niño ha ido reduciendo su capacidad de pensamiento porque todo está en el teclado. Y como bien sabemos, ¿cierto? La escritura y todo lo que nosotros podemos hacer de forma gráfica nos permite el desarrollo cerebral y neurológico con el cual nosotros podemos expresarnos de mejor manera, porque empezamos a desarrollar nuestros saberes a partir de un sistema nervioso organizado y enriquecido por las interconexiones neuronales que significan el poder escribir, el poder hablar, el poder expresar.
Entonces, ¿cómo ganamos eso? A través del arte, de la cultura, del método científico, por ejemplo, que es algo que se toca muy poco en estas escuelas. Entonces, esa es la diferencia que hay. En otras escuelas seguramente con más recursos, en otros estratos socioeconómicos sí se da, pero en estas escuelas, que es la mayoría, ¿cierto?, donde está la mayor cantidad de niños, no se da, o se da muy poco. Claro, no hay un desarrollo de las inteligencias múltiples, de las distintas capacidades del ser, sino que se mide a todos con la misma Exacto. moneda, con el mismo parámetro, siendo que todos tenemos capacidades Distintas. diferentes, distintas. Es cuático como a uno le toca desde que, o sea, escuchándolas me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo. Hace muy poquito me encontré con ¿cómo se llama? Una guía de notas, cuando te entregan tiene un nombre, tu evaluación de notas. Y yo tuve en primero medio y en segundo medio, alcancé a tener teatro como ramo obligatorio, como religión, como educación física, nosotros teníamos teatro. Después lo sacaron porque no era prioridad para el colegio, pero alcancé a tenerlo, primero y segundo medio. Y después las prioridades para el colegio cambiaron y me empezó a ir muy mal en todas las otras demás asignaturas. Sí. Entonces es cuático cómo el lenguaje igual va construyendo como por lo impuesto de aquellos que están a cargo de la educación y cómo influye en uno como alumno, cómo uno lo va coartando dentro de sus propias prioridades. Por ejemplo, en primero medio y segundo medio yo decidí que quería estudiar teatro, pero después ya como que todo iba apuntando a que era una pésima idea porque no era rentable. Más allá de si yo tenía aptitudes o no, o realmente quería hacerlo. Bueno, y eso es muy coincidente con lo que planteábamos antes, de que, si ustedes recuerdan, el hecho de que la idea es desarrollarnos para el mundo laboral, para lo que te dé más plata. Y resulta Claro. que uno debe ser feliz con lo que hace, independiente de si eso te da o no te da los recursos para desempeñarte en otro aspecto. Uno debiera hacer con lo cual se sienta feliz haciendo, por el hacer, no por el ganar. ¿Te fijas? Entonces, apunta también a eso, del desarrollo de la persona, del ser humano, del que siente, del que vive, del que vibra, no del que gana. Entonces, en el fondo es como coartar también. Invitando entonces a dejar de competir, dejar de ganar y comenzar a crear, compartir, experienciar, es que estamos dando un cierre a este episodio tan importante para todas y todos y todes, que nos deja tareas, como si se tratara de una clase, nos deja muchas tareas, mucho que hacer. Por lo pronto, con un voto se puede comenzar a hacer algo, y con los niños y niñas y niñas de nuestras casas también. Así Apruebo. que apruebo. Apruebo. Por todos los niños. Y bueno, invitarles a decir algo para cerrar, o si que no se quede nada en el tintero, algo que agregar. Agradecerle a la Gaby Uh-huh. por su tiempo y por Sí. su disposición y por conversar de todas estas cosas que son tan importantes, por compartir tu experiencia igual. Muy, muy Sí. agradecida, como que también me quedo con la misma sensación que el Diego, como hay muchas tareas pendientes y mucho que reflexionar igual. Estoy muy, muy agradecida por haber podido conversar contigo, Gaby, de verdad te doy las gracias y te damos las gracias. Gracias a Sí. ustedes. Yo igual, como me voy con nuevos conocimientos, y es bacán eso, porque uno se puede hacer una idea de lo que es la niñez, pero de ahí a entender las estructuras que están detrás de esto es maravilloso para de alguna forma contribuir. Así que gracias. Oye, gracias a ustedes, chiquillos. Realmente ha sido para mí una experiencia muy linda poder compartir con este grupo de grandes personas, de grandes profesionales, de personas que dan mucho con su actividad. Me ha tocado ver su trabajo, escucharlo, me ha encantado. Y les agradezco mucho esta invitación, que para mí es muy linda porque ustedes son los niños que fueron, en el fondo, y yo lo veo así porque
uno aprende después, con el tiempo, la experiencia, a conocer a cada adulto como el niño que fue. Y es muy lindo poder ver lo sanos que son ustedes, lo que traen dentro, que eso es lo que vale, el que somos todos iguales, el que todos sentimos porque somos seres, porque somos personas. Y bueno, y dejarles como principal tarea dentro de la que todos ustedes mencionan, es que cuando vean un niño, lo escuchen, lo miren y lo quieran. Eso. Gracias, chiquillos, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ti y ojalá Sí. que todos los que se dedican a la docencia tuvieran esta capacidad, esta empatía, que también escuchen y que te agradezco por todo lo que nos has enseñado en esta tarde de conversación, que es como son aprendizajes muy profundos de revisión, tanto como para uno, nuestros niños internos, como con muchas cosas sociales y tareas para la casa, pero eso creo que faltan más docentes comprometidos como tú. Sí. Gracias a ustedes. Sí, Gracias. única. Gracias, chiquillos. Gracias. Quiéranse mucho, quieran a su niño interior, quiéranlo mucho, a sus niñas. Así será. Ahora me voy a jugar. Así es. Ahora nos vemos en el próximo capítulo. Eso. Sí, además. Nos vemos en el Lindo. próximo episodio. El próximo episodio, muy bien que lo hacen. Muy Y bien. les que lo invitamos a todos hago. también a seguirnos en redes sociales, Sí, a seguir va a ir súper bien, compartiéndonos y ayudándonos a hacer difusión. de todas maneras. Hay un libro que les compartí por interno que se llama Educar en el feminismo, a propósito del tema de hoy, y está súper bueno. Es un ebook que habla un poco de todo el análisis que hicimos y nada, como de la educación en la igualdad, que es como, no sé, la solución quizás para que aprendamos. Está bueno. Lo vamos a buscar. Eso. Se lo mandé por interno. Pero si alguien lo quiere, lo puede pedir y se los mando también. Okay. Muy bien. Nos escriben su mail. Yo quiero. Aquí. Aquí en los comentarios. Igual.